Gracias, gracias. Gracias porque sabemos y estamos confiados en lo que dice tu palabra. Allí tú envías bendición y vida eterna. Y no nos cabe la menor duda que tu bendición fluye a raudales en esta mañana sobre nosotros. A ti damos honor y majestad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y por favor queremos orar por Héctor Correa y Arminda. Están enfermos. Oramos al Señor por estos dos queridos, por estos hermanos. Quiero invitarle para que vayamos a las Escrituras, al capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 12. Y queremos leer unos versos del verso 22 al verso 34 en esta mañana. Lucas capítulo 12 del verso 22 al verso 34. La palabra del Señor lee así. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Estamos leyendo en la versión internacional. Sí, leemos en esa es. Que yo siempre leo la versión Reina Valera, pero hoy quiero leer en esa versión. No, esa es. Déjala ahí, sí, no la cambien. Está bien. Vuelvo a leer otra vez, disculpen la interrupción. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Disculpe la interrupción nuevamente. Me estás dando nueva versión internacional, ¿verdad? Dame nueva versión internacional. Perdónenme, hermano. Es que hay una intención, hay un propósito con leer hoy en versión internacional. Discúlpame, Emiliano. Es que Emiliano siempre yo le pido Reina Valera a Max. Estamos. Gracias. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con toda su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre
darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Palabra del Señor. Lucas reclama más o menos y retorna al sermón de Jesús, llamado el Sermón del Monte, visto en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Mateo. Y obviamente trata y brega con los temores de los discípulos con relación a las posturas religiosas en el contexto del capítulo 12 al principio, y también trabaja con la mentalidad de la época de aquellos y aquellas que le seguían. Recuerden que a Jesús no le seguían solamente los discípulos, iba una multitud considerable que estaba siguiendo a Jesús. Así que en este discurso que Jesús va a dar, o que nosotros vemos en el capítulo 12 de Lucas, Jesús va a recoger no solamente los temores que acechan a los discípulos con relación a la religiosidad, cómo van a quedar o no van a quedar bien frente a los líderes religiosos de su época, sino también que va a recoger un poco la cosmovisión del momento, es decir, cómo la gente está viendo la vida en ese instante y cómo ellos van a responder a los problemas cotidianos, a las circunstancias cotidianas que se enfrentan los seres humanos. Así que el contexto en que Jesús está hablando, y específicamente en los versos que leímos, es a sus discípulos, y así que comienza el verso 22. Va a ser un contexto que va a trabajar con lo que se hace diariamente, que influye exageradamente en lo que nosotros hacemos para tener nuestra relación con Dios. Usted entendió lo que yo dije, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos y estamos en una desconexión de que lo que hacemos durante el día, lo que hacemos durante la semana, tiene muy poco que ver en algunas ocasiones con nuestra espiritualidad, tiene poco que ver con nuestra conexión con Dios, y por ende algunas veces vivimos como una bifurcación, como que hay un camino por la izquierda y otro por la derecha con relación a cómo contestamos a las situaciones de la vida. Y me llama la atención que Jesús quiere hacerle saber a sus discípulos que una vida de fe y una vida exitosa en cuanto a la relación con Dios tiene que ver con lo que hacemos y cómo lo hacemos para responder a todas las cosas cotidianas que nosotros hacemos en nuestra vida. Así que Jesús va a dar al traste, es decir, va a señalarle lo siguiente: hay que tener cuidado con la preocupación, hay que tener cuidado con el afán y hay que tener cuidado con la ansiedad. La tesis de Jesús en estos versos es que estas tres cosas afectan la espiritualidad suya, es decir, la manera en que usted se va a relacionar con Dios, y ya vamos a ver por qué. Y es importante nosotros poder entender que cuando hablamos de preocupación, hablamos de ese sentimiento de inquietud o temor o intranquilidad. Y yo creo que si hay alguna similitud con lo que el país está viviendo y con lo que el mundo está viviendo, no es pura casualidad. Así que Jesús va a hablar cuidado con ese sentimiento de inquietud, temor e intranquilidad. Jesús va a hablar cuidado con el afán. El afán no es otra cosa que un anhelo vehemente, es decir, la gente que se empeña en algo, como decíamos allá en el campo donde yo me criaba, que se le mete entre ceja y ceja algo y está, óigame, dale
que dale a eso y dale que dale. Jesús dice, cuidado con eso. Nota aclaratoria, eso no quiere decir que usted no sea persistente. Persistente y afán son dos cosas distintas. Parece, disculpe la redundancia, parece que se parece, pero no es. Y Jesús termina diciendo, la otra lucecita roja que pone en esta alocución a sus discípulos: cuidado con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad viene del latín ansietas, que lo que significa es angustia y aflicción. Obviamente los estudiosos de la conducta dicen que siempre tenemos que tener un poquito de ansiedad, porque es una manera como se define, es una defensa organizada para poder darle frente a los estímulos de la vida, ¿no? Uno tiene que tener un poquito de ansiedad para despertar a la vida. Pero ciertamente, en términos generales, la ansiedad, vista de una manera espectacular por ese psiquiatra y psicólogo llamado Jesús, no es positiva para la vida de los hombres y las mujeres que quieren vivir para Dios. Así que me gusta decir que nosotros debemos otra vez repasar el texto en la quietud de su casa y en la soledad de su vida, para que pueda entender y ver en esos tres pasajes. No nos va a dar el tiempo específicamente señalar dónde está la preocupación, dónde está el afán y dónde esas dos cosas se convierten en una ansiedad. Por eso leímos en la Nueva Versión Internacional, porque hay textos donde hace alusión de la preocupación y del afán. Así que Jesús comienza diciendo en el verso 23: no podemos priorizar adecuadamente si hay preocupación, si hay afán, si hay ansiedad. Vamos a descuidar la capacidad para nosotros poner al frente lo que va al frente. Y yo creo que es fundamental que nosotros, en el momento en que estamos viviendo, podamos entender eso. Se nos escapa de nuestra manera de razonar, de nuestra manera de contemplar las cosas, la capacidad para tener prioridades cuando la preocupación, el afán y la ansiedad están presentes como un común denominador para todas nuestras acciones. El problema principal de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y todos los que venimos en esta bendita tierra es la ansiedad. Una ansiedad terrible. Y algunos dicen, no, pero no es la depresión. No, es que dicen los que saben que cuando hay niveles altos de ansiedad, lo próximo que viene es una gran depresión. Y por eso obviamente la gente mezcla estos dos conceptos cuando en el momento dado se enfrentan y contestan a la vida con ansiedad. Dice, pero yo me siento como que mal, me siento como sin fuerza, no puedo concentrarme correctamente. Claro, está lleno de ansiedad, no tiene la capacidad y la fuerza suficiente para tomar decisiones correctas y para priorizar. Por favor, Emiliano, ponme el verso 23. Mira lo que dice Jesús. Y repito, si hay ansiedad, si hay preocupación, si hay afán, no podemos priorizar adecuadamente. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. ¿Cuántas veces le damos más prioridad a otras cosas? Le damos prioridad a los asuntos económicos que a los asuntos del cielo. Le damos prioridad a los asuntos como cristianos y como cristianas que tienen que ver con la evangelización. Le damos prioridad a lo que no es evangelización, y ciertamente a lo que es evangelización lo dejamos en tercero y en cuarto lugar. ¿Por qué esto? El verso 22 comienza diciendo que Jesús le está hablando a los discípulos. Jesús está esperando una contestación a la vida
diferente de sus discípulos. Por lo tanto, para poder priorizar adecuadamente, tenemos que echar la ansiedad, la preocupación y el afán a un lado. Jesús le está diciendo, en segundo lugar, tenemos que tener cuidado porque la autovalía del ser humano y el autoconcepto como hijos de Dios y como hijas de Dios es alterado cuando hay preocupación. El verso 24, voy a volver quizás a leer todos los versos ahora en estos contextos. Miren lo que dice el verso 24. Fíjense en los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Jesús, bien intencionado, lo que hace es que toma los cuervos. Los cuervos eran tenidos para los judíos como aves inmundas. Aves que no se consideraban para nada dentro de la canasta de nutrición de los judíos. Y sin embargo, los presenta como algo, el plumaje y la manera en que pueden sobrevivir, como algo extraordinario. Y le dicen, ¿ustedes acaso no valen más que eso? Y Dios los alimenta. Cuando viene la preocupación, el afán y la ansiedad, comenzamos a pensar que todos valen menos nosotros. Comenzamos a ver que todas las circunstancias difíciles como que nos las merecemos, porque todos los pecados y los errores del 65, del 73, del 84, ahí es cuando vienen a la memoria. Es que yo creo que yo me merezco esto. Y como somos expertos utilizando versos fuera de contexto, porque todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y por ahí seguimos mezclando 40 cosas. Porque hemos perdido la autovalía. Somos hijos e hijas de Dios. Y cuando tenemos ese concepto claro, cuando estamos en los momentos difíciles, podemos nosotros entender lo que sí la palabra dice en su contexto real. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Entiendes el concepto de hijo y de hija? Dios jamás y nunca te va a desamparar, porque la Biblia misma dice que Él no desampara la obra de sus manos. Pero la preocupación, la ansiedad y el afán llegan a devaluarte. Llegan para que tú y yo comencemos a pensar que sencillamente somos hijos de la vida. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Yo no soy hijo de la vida, yo soy hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Y Efesios capítulo 2 habla algo extraordinario cuando dice: somos creación de Dios y ahora somos hechura nueva en Cristo Jesús, para andar en toda buena obra que Él preparó de antemano para nosotros. Eso somos nosotros. Por lo tanto, en la aflicción, en el momento difícil, en vez de contestar con una carga excesiva de preocupación, de afán, de fuerzas que en algunas ocasiones son desmedidas, desproporcionadas y descoordinadas. Porque el afán eso es lo que hace. En vez de contestar así, podamos mirar al cielo y decir: mi Padre, que sabe todas las cosas, tiene una respuesta en su momento dado. El afán y la ansiedad altera el concepto de la vida. Esto no es otra cosa que altera la manera en que podemos contestar a la vida, creando lo que llamamos la angustia y la aflicción, que no es otra cosa que la ansiedad. Jesús le dice en el verso 25-26, y en el lenguaje de Reina Valera dice que ¿quién podrá añadir un codo a su estatura? Pero los teólogos y los biblistas entienden que es lo que proporciona la expresión de Nueva Internacional, la versión Nueva Internacional, cuando dice: ¿quién podrá añadir una hora a su vida? Y cuando la ansiedad viene al corazón, lo que siempre viene a la mente es que algo malo va a pasar. ¿Usted se ha encontrado con alguien así? ¿Nadie se ha encontrado con nadie así? Que siempre está pensando en todo lo malo que va a pasar,
Esto está malo, esto está malo, todo el tiempo está mala la cosa. Aún en la iglesia, usted bendiga, brother, esto está malo. Bendiciones, varón. Chacho, sí, esto está malo. Eso es ansiedad, angustia, aflicción. Se cree que todo lo malo le va a pasar a él o a ella. Y gente que anda ungiendo las paredes, ungiéndose a ellos mismos, porque todo algo de malo le va a pasar. No le va a pasar nada malo. La Biblia dice, y de mi mano nadie los puede arrebatar. Ni lo alto, ni lo abajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es ansiedad. Si yo pudiera hacer esto y si aquello, y comenzamos a fantasear. Porque quisiéramos añadirle a la vida algo más. Óigame, la vida que usted y yo llevamos es la vida que Dios quiere que llevemos. ¿Cómo es eso? Usted conoció al Señor, por lo tanto, una vez habiendo conocido al Señor, lo que tenemos que hacer es vivir para Él. Esa es la vida que Dios nos ha dado. Procurar crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder darle sentido y propósito a la misión y visión que Dios le ha dado a su vida. Pero no es llenarnos de ansiedad, de esa incomodidad, de esa aflicción, creyendo que las cosas malas vienen para su vida. Cuando le venga una tentación, esa ansiedad, que después lo que viene acompañado son esos ataques de pánico, que la gente le sube la presión y le da calor, y a algunos les da con comer un montón. La compra no dura, doctor Paz, la quincena nos da ansiedad y comemos lo que no tenemos que comer. Hay gente que se puso roja aquí, no sé por qué. ¿Ah? Porque creemos que algo malo va a pasar. Esa es la ansiedad. Y tenemos que tener cuidado de eso. Jesús dice, cuidado, porque esto corrompe la visión del Dios creador y Padre. Dios ha creado todas las cosas. Él dice en el verso 27 que Él vistió de todo lo lindo y hermoso. Él es el creador, Él es el Padre. Él tiene cuidado de nosotros. Fíjense en cómo crecen los lirios. Y obviamente el autor y los teólogos dicen que Jesús decía, mira la naturaleza, mira qué belleza, mira qué hermosura, qué coordinación extraordinaria. Mira los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como ellos. Es decir, la preocupación corrompe esa visión de un Dios creador y ordenado para nuestra vida. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Dios quiere lo mejor y lo maravilloso, lo más hermoso. Yo les decía a los diáconos que tenemos que cuidarnos, aquellos que servimos al Señor, que estamos en constante servicio, tenemos que cuidarnos. Y una de las cosas que yo les decía es que, y ahí nos quedamos porque no nos dio tiempo para seguir, que los cristianos y las cristianas tenemos que volver otra vez a admirar lo maravilloso que Dios hizo, las cosas que Dios ha hecho. Dios nos ha regalado una tierra hermosa, preciosa. Pero ¿por cuánto, muchachos? Eso me sale como en 20 pesos la gasolina, 25 pesos el peaje. Y entonces después tengo que comer allá también, son 40 pesos. Pero no sacó un ratito para irse a la esquina por allá de Puerto Rico, al este, a admirar la grandeza de Dios. Y tenemos una ansiedad y una preocupación encima. No podemos entender que el Dios creador ha hecho todas las cosas para nosotros. Eso corrompe esa visión. No hay tiempo para admirar las cosas. El texto solamente está ahí en la Biblia cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque me da dolor en el cuello mirar para arriba. Porque la ansiedad ha llenado mi vida, ha tomado control de mi fisiología humana y ya no tengo tiempo para poder admirar lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, no nos cuidamos y estamos llenos de ansiedad. No podemos mirar una flor bonita, no podemos mirar una cascada, no podemos mirar
las playas hermosas del país. No podemos mirar no sé cuántos verdores, tipos de verde que hay en Puerto Rico. No podemos admirar los amaneceres, no podemos admirar el anochecer, no podemos admirar las cosas hermosas, la gran bahía que tenemos extraordinaria frente a nosotros. No podemos hacer nada de eso. La ansiedad corrompe esa visión de ese Padre que te ha regalado tanto y tanto y tanto y tanto. Pero la ansiedad te dice, y tú tienes tan poco y poco y poco. Corrompe la visión de un Padre proveedor, de un Padre creador. Jesús le dice algo un poco fuerte a sus discípulos. Esto crea poca fe, porque no podemos el empeño en creer. Esto crea miedo. Y le da un ejemplo, no lo tengo escrito porque no nos da el tiempo, pero les da un ejemplo. Jesús le dice, ustedes tuvieron miedo en las tormentas, en Mateo 8:26, cuando los discípulos vieron que las olas y el viento arreciaban. Tienen miedo en las aventuras de fe. Eso provoca en nosotros que no podamos aventurarnos en fe. La ansiedad, el afán y la preocupación, igual que le pasó a Pedro, y por eso Jesús le llamó hombre de poca fe. No nos ponemos el empeño, esas fuerzas desviadas, no las ponemos en crecer en nuestra fe. Es decir, no tomamos quizás la iniciativa para trabajar con las disciplinas espirituales, para fortalecer la fe, con la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la meditación en las Sagradas Escrituras. Y como no ponemos empeño en eso, obviamente adviene al corazón el miedo y no podemos aventurarnos, perdonando la redundancia, en aventuras de fe. No podemos tomar decisiones donde Dios cuente con nosotros. Por eso Jesús le tiene que decir, hombres de poca fe, cuando los discípulos ven a aquella multitud que eran como 10.000 personas, y uno de ellos, el que estaba encargado de traer los piscolabis, le dice, Jesús, aquí lo que hay es bien poco, pues ya esta gente ahí están todos enmayados. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús le dice, dale vosotros de comer. Yo me imagino los discípulos cuando se miran. Dice, este no sabe que el tesorero es Judas y nos ha dado mucha. Dios quiere contar con nosotros. Y no podemos tomar decisiones porque estamos llenos de miedo, porque la preocupación, la ansiedad y el afán nos los robaron. Nos robaron la capacidad para arrojarnos en el nombre del Señor. Y finalmente Jesús dice, cuidado porque reaccionamos como el mundo, como los paganos, dice la versión Nueva Internacional. Reaccionamos como la gente que no tiene a Dios en el corazón, cuando la preocupación, la ansiedad y el miedo ocupan el corazón. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? No en manera intelectual, óigame, porque nosotros resolvemos el mundo en 2 segundos. Pero a la hora de actuar, óigame, tenemos un freno puesto. Jesús lo manifiesta en manera pragmática. Y Jesús comienza diciendo en el verso 29, no te afanes. Saca la fuerza de donde las tienes y ubícate. Mira hacia dónde van dirigidas tus esfuerzos. ¿Van dirigidos a vivir para Dios? ¿Van dirigidos a tenerle a Él como Padre y Creador de tu vida? ¿Van dirigidos a tú en poner en una aventura de fe con Él? ¿Van dirigidos a que tu motivación sea ser parte del plan de Dios para tu vida? ¿O van dirigidos sencillamente para estar resolviendo aquellas cosas que Él ha dicho que Él tiene control de ellas? Mateo 11, del verso 28 al 30, Jesús establece algo que todo eso lo sabemos nosotros de memoria, ese verso. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. El síndrome del siglo XXI es que todo el mundo anda cansado.
pero el 60% del cansancio está acá arriba y aquí arriba. Nos hemos cansado de pensar, de resolver los problemas, de estar angustiados y preocupados, y no podemos tener descanso. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo